Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesiacafe.com. Amén. Vamos a despedir a los niños, a sus clases, a los jóvenes. No hay ninguna razón que un niño se tiene que quedar aquí. Tenemos un excelente programa para los niños. También para los jóvenes, si estás en junior high o high school, aquí en el salón de atrás tenemos un mensaje especial preparado para los jóvenes. Con nuestros pastores Luis y Vanessa, que son pastores de jóvenes ahí. So, si estás en junior high o high school, les pedimos que vayan para allá. Y también los de la clase de mentores y la clase de conectar. Aquí en un salón que está aquí a mi izquierda, saliendo por esta puerta, a tu derecha está la clase de mentores, y un salón que está por la parte de atrás está la clase de Connect. Gloria al Señor. Sobre los últimos 11 semanas, la ofrenda es después. Están haciendo señas atrás. En los últimos 11 semanas hemos estado hablando acerca de los 10 mandamientos. Aunque son 10, está llevando 12 semanas para explicarlos. Aunque se miran tan sencillas y tan simples y quizás cuando lo leemos debe ser muy fácil de entender porque son muy claros al leerlos. Hay áreas en nuestras vidas donde estamos fallando y no lo asociamos que es parte de los 10 mandamientos. Y nuestro propósito de traer esta serie de estudios sobre los 10 mandamientos es para establecer una fundación en nuestras vidas basado en la palabra de Dios y basado en el corazón de Dios. A veces pensamos y miramos los mandamientos como que es una ley que Dios estableció sobre los hombres para reinar sobre nosotros y para poder mandarnos y ser un amo sobre nosotros, pero fue algo que Dios dio al pueblo de Israel para que supieran cómo deleitar en la vida que Él les estaba dando. Cuando Dios dio los 10 mandamientos a Moisés, apenas había salido Israel, apenas había librado Dios al pueblo de Israel de una esclavitud de más de 400 años en Egipto. Habían estado maltratados, habían abusado de ellos, pasaban por hambres y pasaban por mucho tormenta bajo egipcio. Y Dios sabía eso, y Dios quería que su pueblo aprendiera a deleitar en Él. Los 10 mandamientos no son para restringirnos, pero para darnos vida y vida en abundancia. El pastor empezó con 2 semanas de introducción de los 10 mandamientos y habló mucho más acerca de eso y el propósito de la cual Dios estableció los 10 mandamientos. Después aprendimos de no tener dioses ajenos, de no tener ídolos, de no tomar el nombre de Dios en vano. Hablamos y aprendimos sobre el reposo que Dios nos pide.
Sí, aún Dios nos pide nos dice que debemos de reposar, de aprender a reposar en Él, a tomar un descanso, de honrar a nuestros padres y madres, de no cometer asesinato, de no cometer adulterio. Y la semana pasada Jonathan Henker nos habló acerca de no robar y cómo es posible que un pueblo puede robar a Dios a través de los diezmos y ofrendas, ¿no? Parece que nos dio Jonathan con un bate aquí, con el golpe que nos daba, pero era la palabra de Dios. Él solamente estaba hablando de la palabra. Aún cuando él habló del diezmo, el diezmo no es un propósito para que Dios nos restringiera nuestras finanzas, pero es para que Dios nos puede prosperar en la área de nuestras finanzas. Cuando nosotros podemos entender y vivir de acuerdo a estos principios que Dios ha establecido, no bajo una ley de restricción, pero bajo la gracia que nos fue dado por medio de la cruz de Calvario, en agradecimiento a Él, viviremos una vida en otro nivel en nuestra relación con Él. ¿Cuántos quieren mejorar su relación con el Señor? ¿Cuántos quieren vivir la vida que Dios ha destinado por ustedes? Amén. Yo quiero vivir una vida de propósito de Dios. Yo quiero poder cumplir con lo que todo Dios me ha llamado. Y por eso por mi amor a Él, debo de aprender a vivir. Y quiero aprender a vivir como Él me manda. Y estos 10 mandamientos es la fundación para eso. La palabra de Dios dice en Deuteronomio, el capítulo 10, el verso 12 y 13, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Y en Deuteronomio 28 y el 1 y el 2 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, y si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuántos quieren que las bendiciones de Jehová les alcancen? Amén. Hay que aprender a vivir de acuerdo de cómo Dios nos llama a vivir. Y los quiero animar, no que siguen leyendo ahí en Deuteronomio capítulo 28, pero cuando llegan en sus casas, leen el capítulo, leen las bendiciones que Jehová los ofrece. Trata de aprender de cómo los puedes aplicar a su vida hoy. Te prometo que cuando lo lees vas a aún desear más de Dios. Éxodos 20:16, que es el 9º mandamiento que me toca hoy hablar. Dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Mucha gente asocia la palabra testimonio como con el testigo o ser un testigo en el corte.
asocian y cuando leen esto dicen, no, eso es para cuando uno se presenta en el corte o delante de un juez. Pero la palabra de Dios aquí va mucho más que en un corte. Aunque hay dos cosas que aquí en los cortes de los Estados Unidos me gustan. Y el primero es que hacen que los testigos juran sobre la Biblia. Si te llaman a ser un testigo a corte, te hacen jurar con tu mano derecha sobre la Biblia y que prometes a decir la verdad y toda la verdad. Eso pone un poco presión en una persona de no mentir. Y la segunda cosa que hacen en el corte es que no aceptan lo que se llama hearsay, rumores. Es que yo escuché que esa persona dijo esto. O sea que no eres un eyewitness, un testigo que vio el incidente, no te aceptan tu testimonio. Y eso es todo lo que vamos a hablar de cómo representa esa palabra de testimonio, dar testimonio en el corte. La Biblia está muy claro acerca de ser un testigo falso y va mucho más allá del corte. En Primero de Reyes, capítulo 21, hay una historia ahí del rey Acab y un dueño de un viñedo, Nabot, que se llama Nabot. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 24 y voy a pedir que me tengan paciencia. Especialmente los que no me conocen y conocen los que conocen ya saben que batallo a leer el español y hablarlo, pero los que no me conocen les pido disculpa, que me tengan paciencia. Dice, había un hombre llamado Nabot de Jezreel que era dueño de un viñedo ubicado en Jezreel, al lado del palacio de Acab, rey de Samaria. Cierto día Acab le dijo a Nabot, ya que tu viñedo está muy cerca de mi palacio, me gustaría comprarlo para usarlo como huerta. A cambio te daré un viñedo mejor, o bien si prefieres te pagaré con dinero. Pero Nabot respondió, el Señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. Hay unas versiones de la Biblia que dice que Nabot lo respondió y que Dios me dijo que no te vendiera el viñedo. No solamente es que no quería vender el terreno de sus antepasados, pero Dios lo había dicho específicamente a Nabot que no vendiera su terreno, que no se lo entregara a Acab. Dice en verso 6, entonces Acab regresó a su casa enojado y de mal humor por la respuesta de Nabot y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. ¿Qué te pasa?, le preguntó su esposa Jezabel. ¿Por qué estás tan disgustado que no quieres comer nada? Le pedí a Nabot que me vendiera su viñedo, incluso lo ofrecí canjeárselo por otro mejor, pero no quiso. Le contestó Acab, ¿acaso no eres tú el rey de Israel?, preguntó Jezabel. Levántate y come algo, no te preocupes por eso, yo te conseguiré el viñedo de Nabot. Entonces ella escribió cartas en el nombre de Acab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y a los demás líderes de la ciudad donde vivía Nabot. En esas cartas daban la siguiente orden: convoquen a todos los ciudadanos a que se reúnen para tener un tiempo de ayuno y denle a Nabot lugar de honor. Luego sientan a dos sinvergüenzas
o falsos testigos, como dicen otras traducciones, frente a él, que le acusen de maldecir a Dios y al rey. Después sáquenlo y mátenlo a pedradas. Así los ancianos y los demás líderes de la ciudad siguieron las instrucciones de Jezabel, que Jezabel había escrito en las cartas. Proclamaron ayuno y pusieron a Nabot en un lugar de prominente ante la gente. Luego llegaron los dos sinvergüenzas y se sentaron frente a él. Entonces acusaron a Nabot ante todos los presentes diciendo: este hombre maldijo a Dios y al rey. Entonces arrastraron a Nabot hasta sacarlo de la ciudad y lo mataron a pedradas. Después los líderes de la ciudad mandaron a decirle a Jezabel: Nabot fue apedreado hasta morir. En cuanto Jezabel oyó la noticia, le dijo a Acab: ¿recuerdas el viñedo que Nabot no quería venderte? Bueno, pues ahora es tuya. Nabot está muerto. Entonces Acab bajó de inmediato al viñedo de Nabot para tomarlo en posesión. Pero el Señor dijo a Elías: ve, encóntrate con el rey Acab de Israel, que gobierne en Samaria. Estaré en Israel en el viñedo de Nabot, adueñándose de él. Dale el siguiente mensaje: esto dice el Señor, ¿no te bastó con matar a Nabot? ¿También tienes que robarle? Por lo que has hecho, los perros lamerán tu sangre en el mismo lugar donde lamearon la sangre de Nabot. Así que, enemigo mío, ¿me has encontrado?, le dijo Acab a Elías. Sí, contestó Elías, te encontré porque te has vendido para hacer lo malo a los ojos del Señor. Por eso el Señor dice: traeré calamidad sobre ti y te consumiré. Destruiré a cada uno de tus descendientes varones, tanto esclavos como libres, en todo Israel. Voy a destruir a tu familia como lo que hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la familia de Boasa, hijo de Ahías, porque me hiciste enojar mucho e hiciste pecar a Israel. En cuanto a Jezabel, el Señor dice: los perros se comerán el cuerpo de Jezabel en la parcela de Jezreel. A los miembros de la familia de Acab que mueran en ciudad se los comerán los perros, y los que mueran en el campo se los comerán los buitres. Wow. Jehová mismo dijo: me hicieron enojar tanto por lo que hicieron, ahora los perros les van a comer. Hay consecuencias que vienen cuando hacemos el mal. En esta historia hay 5 ejemplos, y por eso lo escogí, de lo que es de dar un falso testimonio. El primero es exageración. Dice la palabra que Acab regresó a su palacio y se tiró sobre la cama con su cara volteada al pader. No sé cuántos matrimonios aquí que se han acostado enojados con su pareja y se acuestan en la misma cama
En lugar de entrar a la cama y abrazar a su esposo o su esposa, se voltean la cara contra el pared. No creo que aquí le ha pasado a nadie, ¿verdad? Eso no pasa. Es lo que hizo Acab. Imagínate, este hombre, este gran rey, en su gran palacio, enojado porque no pudo conseguir lo que quería. Como un niño en la tienda que se tira en el piso cuando no lo quieren comprar el juguete que quiera. Exageró. Este hombre tenía bastantes viñedos, bastantes pedazos de tierra. Pero este pedacito de tierra que tenía Nabot, un hombre que era lo único que él tenía, que había de herencia de sus antepasados, era lo único que había quedado en su familia. Y por no poder conseguirlo, se va y hace su temper tantrum. ¿Para qué? Para buscar lástima. Dio falso testimonio por buscar lástima. Él sabía que su esposa lo iba a venir y chiflar, ¿no? Sabía que lo iba a venir y consentir. Hizo un drama ahí. Cuando exageramos una historia para que otros ven a nosotros para tenernos lástima, es dar falso testimonio. A veces no tiene que ser por medio de palabras, pero nuestras acciones pueden dar falso testimonio acerca de alguien más. Y fue el primer ejemplo de falso testimonio en esta historia. Sus acciones. Nuestras acciones dan falso testimonio. A veces no tenemos que decir nada. A mí me ha pasado, alguien me pregunta, hey, ¿qué piensas sobre esto o sobre esta persona? Por no decir nada malo, uno como que hace una cara y ya no tienes que decir nada. Y aún me han dicho, no tienes que decir nada. Digo, qué bueno, porque no iba a decir nada, pero está bien la situación. No. Pero nuestro rostro muchas veces demuestra lo malo que estamos pensando. A veces tiramos gestures, o sea, nuestras manos como en acción para dar a entender algo. Nuestras acciones dan falso testimonio y hay consecuencias de eso. El segundo ejemplo en esta historia es no decir toda la verdad. Acab, cuando le preguntó a Jezabel ¿qué tienes? Él le contesta a Jezabel, no, este hombre no me quiso vender su terreno, aún le ofrecí algo mejor y no quiso vendérmelo. Pero no le dijo toda la historia. No le dijo que Dios le había dicho a Nabot que no se lo vendiera. No dar la historia completa es falso testimonio. Y hay consecuencias, hay daños que se hacen. Hay veces los domingos en la mañana que estoy acá en la entrada con los niños, saludando a los niños y a veces tú miras que un niño llega ahí con una actitud o medio enojado, medio triste y los pregunto, hey, ¿qué tienes? Se quedan callados y la mayor parte del tiempo los padres responden, no, es que viene enojado por esto o a que viene regañado. Le pregunta al niño, ¿qué tienes? Dice, nada. A mi mamá me regañó.
pero no me quiere decir el razón. Nos pregunta, hey, ¿por qué te regañaron? No es por nada, porque mi mamá es. Porque no quieren decir toda la historia, no quieren decir la culpabilidad. Están dando falso testimonio de sus padres. Pero ¿sabes qué? Eso no solamente pasa con los niños. Muchas veces nos pasa con nosotros. Algo pasa, alguien nos ofende, alguien más nos mira que estamos molestos, nos preguntamos qué pasó. Dicen, no, es que esa persona. Pero no le decimos el razón por qué esa persona nos ofendió. No explicamos nuestras acciones que causó el incidente. Eso es dar falso testimonio. Trae consecuencias cuando hacemos eso. Especialmente cuando lo contamos a alguien que nos quiere, que nos ama, porque eso planta una semilla de sentimiento contra esa otra persona. Y después empiezan las habladas o los chismes y puede crear un gran rollo de problemas. El tercero es hablar en nombre de alguien más. Sin aprobación de esa persona. Jezabel envió cartas con el nombre y el sello del rey a los ancianos y líderes del pueblo. El rey no le dijo que hiciera eso. Aunque quizás si leemos dentro de la historia, quizás podemos decir que estuvo bien con la idea o que insinuó la idea con sus acciones. Pero el rey no dio el orden, pero Jezabel lo hizo como el rey había dado el orden para asustar a los ancianos y a los líderes del pueblo, porque si no obedecían al rey, el rey podía venir y matarlos a ellos por desobediencia. Cuando usamos el nombre de alguien más sin permiso, es dar falso testimonio. ¿Cuántas veces alguien ha llegado contigo y que diga, no, es que me dijo fulano, o es que el pastor dijo? Sí, el pastor dijo, deja llamarle y preguntarle. Es lo primero que debemos hacer. Deja cuando alguien más usa el nombre de alguien más. A veces en el trabajo, cuando hay que corregir a alguien, la persona, no, es que fulano me dijo. Yo voy con la persona, hey, ¿le dijiste a esta persona que hiciera esto y esto así? No, yo le dije que lo hiciera así. Pero es dar falso testimonio y trae consecuencias en eso. La cuarta es difamar. Al difamar el carácter de alguien es muy peligroso. Ellos hicieron que unos sinvergüenzas se pusieran ahí para dar falso testimonio sobre Nabot. Puede acabar con la vida de esa persona, como en esta historia. Hay una historia antigua judaica que habla sobre un rabí. Que este rabí fue y se estableció como el rabino ahí del pueblo y trabajó duro para ganar buen nombre en ese pueblo, para ganar la confianza de la gente en ese pueblo. Trabajó por años estableciendo su no quiero decir fama, pero his character and su carácter y lo que la gente pensaba de él. Y de repente llegó un visitante al pueblo y miró lo famoso o cuánto la gente quería a este rabí. Este visitante empezó a hablar cosas sin conocer a rabí, empezó a hablar cosas de él,
contaba a la gente, no, es que ese hombre no tiene carácter, es que no es íntegro. Y este visitante empezó a recibir atención de la gente y decidió quedarse ahí a vivir. Y vivió ahí mucho tiempo hasta que un día algo le pasó y necesitaba del rabí, necesitaba un consejo. Y él decía, ay, ¿cómo yo puedo ir a hablar con él? ¿Cómo puedo ir a hablar y contarle mi problema si yo he hablado mal de él? Pero decidió, dijo, ¿sabes qué? Me voy a arrepentir. Este hombre fue con el rabí y le pidió perdón. Le dijo, rabí, perdóname, he hablado mucho mal contra ti, te he defamado. Perdóname, ¿qué puedo hacer para pagar por el daño que he hecho? El rabí le contestó, le dijo, vete a tu casa, toma tu almohada de plumas, salga para afuera y rompe la almohada en el viento. El hombre regresó a su casa, hizo lo que el rabí lo pidió. Y como que no sentía el paz todavía. Regresó con el rabí y le dije, rabí, he hecho lo que tú me pediste. ¿Hay algo más que yo puedo hacer? El rabí le contestó y le dijo, ahora ve y recoge todas esas plumas que tiraste. El hombre le contestó, eso es imposible. Y así son nuestras palabras. Nuestras palabras ya no lo podemos hacer regresar, ya no regresan a nosotros. Cuando salen de nuestra boca se pueden expandir, sea por bueno o por malo. Corren y ya no los podemos hacer regresar. No podemos arreglar el daño que se ha hecho. ¿Cuántas personas que les han levantado falso testimonio contra ellos, que sus vidas han quedado en ruina, aunque era mentira lo que se habló? La defamación es un peligro. Ahora en estos tiempos se ha escuchado mucho de lo que es el bullying en las escuelas, la defamación. ¿Cuántos jóvenes no han cometido suicidio por eso? ¿Qué daño que podemos hacer? Cuando Dios no va a odiar el falso testimonio. Cuando no se va a enojarse tanto para traer juicio sobre nosotros por el falso testimonio. Y el quinto ejemplo que encontramos en esa historia de Nabot es acusar a alguien sin pruebas. Dice la historia que leímos que vinieron esos sinvergüenzas. Una traducción los llama perversos. Otra versión los llama solamente testigos falsos. La palabra que les describe en hebreo es Bilial, que significa sin valor, destrucción, malvado, impío, no como Dios. Cuando tú acusas a alguien sin pruebas, tú no estás siendo como Dios. Tú eres una persona sin valores que no valora la vida. Eres un impío, eres un malvado de destrucción. Cuando hablamos mentiras de alguien, estamos mostrando quienes somos verdaderamente. Dios nos ha llamado para ser edificadores. Cuando hablamos que tenemos que edificar, Dios nos ha llamado a valorar la vida en Él y ser como Él.
Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Dios desea que seamos imitadores de Él. Si Él nos hizo en su imagen, pero cuando estamos dando un falso testimonio, en nada parecemos a Él. Parecemos al padre de la mentira, y no creo que es necesario explicarles de quién es el padre de la mentira. Y siempre hay consecuencias cuando damos falso testimonio. En esta historia causó la muerte de un hombre inocente, la vida de Nabot. Pero ¿cuántas historias tú y yo no conocemos similares que personas han sido afectados por el falso testimonio? ¿Cuántas veces no han hablado aún de ti en falso testimonio? ¿Cuántas veces no hemos dañado a alguien por lo que nosotros hemos hablado? Todos somos culpables. Yo no me estoy parando aquí haciéndome el inocente. Todos somos culpables de eso. Pero gracias por la misericordia de Dios. Podemos aprender, y en Él hay perdón, hay restauración en Él. Pero la cosa es de vivir una vida y cambiar en esa vida para deleitarnos en el Señor. Dios mandó al profeta para declarar juicio sobre Acab y Jezabel y proclamar juicio sobre sus descendencias. No permitimos que lleguemos a ese punto. Creo que Dios hoy me ha dado la oportunidad, no para proclamar juicio, pero para proclamar que hay esperanza, que hay perdón, de advertirnos y a mí mismo de tener cuidado de lo que hablamos. Proverbios 18:21. Dice la palabra de Dios ahí que la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¿Qué consecuencias va a traer? Pueden ser buenos, pueden ser malos. Pero ¿cuáles consecuencias van a venir sobre tu vida? En el libro de Proverbios, ahí mismo y en el capítulo 6, el versículo 16 al 19, dice, hay 6 cosas que el Señor odia. Qué fuerte. El Señor odia. Dice, no, son 7 los que detesta. No nomás los odia, pero los detesta. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. La mitad de las cosas que detesta Dios se tratan de lo que hablamos. Nuestra lengua tiene poder. Como leímos, en la lengua está el poder de vida o muerte. Y la palabra de Dios nos advierte fuertemente sobre hablar acerca de nuestro prójimo. El libro de Levíticos y el capítulo 19 y el verso 16.
es muy claro al respecto de esto. Dice, no andarás, y me gusta esta traducción de la nueva traducción viviente, dice, no andarás chismeando, si eres en Puerto Rico, bochincheando, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Y Jesús dijo en Mateo, el capítulo 12, del verso 33 al 37, dice, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Porque tú por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Eso es Jesús. El mismo que murió en la cruz para perdonarnos nos está advirtiendo. Hay cuidado con lo que decimos. Cuidado lo que está en tu corazón y lo que hablas, porque por eso vas a ser juzgado. Y lo que tú hablas de otra gente, eso es lo que está en tu corazón. No, hay gente que le encanta hablar mal de otra gente. Pero en eso hay gente que los que escuchan mal de otra gente les encanta pasar la voz, que es el chisme, el bochinche. Y eso es dar falso testimonio. Cuando esas personas llegan a ti, mejor páralos. Hey, ¿sabes qué? No me estás hablando. No quiero escuchar falso testimonio. No quiero escuchar de esa persona. O corrígelo. Hey, ¿sabes qué? Lo que tú estás hablando es malo. Tienes que amar a tu prójimo. No te dejes llevar por lo que escuchas. Y por favor, no sigue con la corriente de platicarlo a alguien más. Si alguien venga contigo y lo escuchas, recuerda que serás juzgado por eso. Jesús también dice en Mateo capítulo 15, el verso 18 hasta el verso 20, dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, los fornicarios, los hurtos, los falsos testimonios, los blasfemos. Estas cosas son los que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Hay muchas veces que pensamos que en ciertos ambientes que lo que hablamos no tiene tanta importancia. Pero cada palabra hablada, cada palabra escrita, cada Facebook post,
cada tweet, cada Instagram post y cada email es importante y tiene peso y será juzgado. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos o con lo que escribimos. Aún a veces podemos escribir algo que tiene verdad, pero la manera que lo escribimos es torcido y usado contra nosotros. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado de no dar oportunidad a la gente de dar falso testimonio en contra de nosotros. No decimos que tenemos la culpa, o no estoy diciendo que tienes la culpa si alguien habla mal de ti, porque no podemos detener a esas personas, pero tratar de no darle cosas de lo que sí pueden hablar. Como hemos leído, Dios odia y detesta el falso testimonio. Y cuando los fariseos pidieron a Jesús cuál era el gran mandamiento o el mayor mandamiento de todos los mandamientos, en Mateo 22, Jesús sumó los 10 en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos dependen de toda la ley y sus profetas. Primero, amarán al Señor nuestro Dios. Cuando amamos al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y corazón, con todo lo que hacemos, vamos a querer vivir una vida agradable a Él. Y si sabemos que si Él odia algo, no lo vamos a querer hacer porque lo amamos a Él. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo podemos pretender de amar a nuestro prójimo cuando estamos hablando mal de ellos? Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, ¿cómo puedes hablar de él? Estamos en desobediencia a la palabra. Y estamos mostrando que no amamos a Dios porque no amamos lo que Dios ama, y Dios ama a nuestro prójimo. ¿Cómo no empezamos chismes o falsos testimonios de nosotros mismos? A ver, invéntate una historia de ti mismo. Empieza el chisme de ti mismo, ¿no? Qué locura, ¿no? Que yo inventara una historia. Hey, ¿sabes qué? Que yo anoche fui y hice esta cosa mala. Fui y robé un banco anoche. Qué locura, ¿no? Qué ridículo que yo inventara una historia acerca de mí, que yo lo comentara a alguien que yo sabía que lo iban a ir a expandir, y hablarlo con otros y otros, y después llego a café y todos están diciendo: ¿no escucharon que el pastor Pedro robó un banco anoche? ¿Qué daño haría a la iglesia? No, ¿cómo es posible que uno de los pastores está robando bancos? Afectaría a la iglesia, ¿no? Deja hacer un disclaimer aquí. Deja hacer un pequeño disclaimer para que no vayan a salir y repetir. Lo que hablé solo fue un ejemplo. Anoche estaba en casa terminando de preparar este mensaje. Mi esposa, que está sentada atrás, ella es testiga. Y mi hijo, que está atrás con los jóvenes, es testigo que yo no salí de la casa anoche. Y si no los quieren creer a ellos, tenemos cámaras en nuestra casa, afuera de nuestra casa, que pueden ser testigos que yo no salí de la casa anoche.
Y si sale esto como bochinche, como chisme, puede usar, como yo he hecho este anuncio, puede ser usado contra ti, no solamente en juicio delante de Dios, pero aún en un corte de la ley de los Estados Unidos como difamación de carácter. Entonces, por favor, no me haga que llevo a alguien a corte, porque después van a decir que el pastor Pedro anda llevando miembros de la iglesia a corte. Pero sí, o sea, es una locura, ¿no? Es mi punto ahí. También para hacerle reír un ratito. Porque estos 10 mandamientos han sido tan duros. Cada uno de los 10 mandamientos, cuando lo analizamos, es medio pesado porque afecta a áreas, cuando lo miramos bien, afecta a áreas que a veces no lo contamos. Como que estamos quebrando la ley, como el de no cometerás asesinato. Eso lo tomas. No, pues yo no he matado a nadie, no he asesinado a nadie. ¿Cuántas veces con nuestra boca lo hemos hecho? Y la palabra de Dios dice que aún con lo que pensamos en nuestro corazón, todos somos culpables. Gloria al Señor. Efesios capítulo 4. El versículo 22 al 24. Creo que voy a estar en un poco de problema. Que me dijeron que yo tenía que predicar hasta las 9. Los que me conocen saben que eso no es posible. Efesios 4, 22. Pero los que me aman, por ese don que tengo de ministrar en poco tiempo, están contentos porque pueden salir a la casa más temprano. O los otros van a estar enojados, los que tienen jóvenes atrás, que tienes que esperar a los jóvenes, o si tiene alguien en una clase, porque te aseguro que el pastor, el que está dando la clase de mentoreo, va a ir por lo menos hasta las 9. Y también los jóvenes hasta las 9. Por favor, les voy a pedir, si tienen jóvenes, tengan paciencia. Esperan, no vayan y sacan a sus jóvenes de la clase. Pónganse ahí a platicar cosas buenas aquí en el pasillo. No chismes, pero cosas buenas. Edifica a alguien con tu lengua. Efesios 4, 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojamos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El chisme de hablar falso testimonio, eso es del viejo hombre. Cambiamos nuestra mente, cambiamos lo que pensamos en nuestros corazones. No dejamos que esos deseos de hablar mal de alguien que nos hizo daño, de buscar venganza en ponerlos en bajo. No damos oportunidad al enemigo. Cambia nuestra mente del viejo hombre. Efesios 4 y el 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
Tú das gracia cuando tú hablas cosas buenas. Cuando tú hablas positivamente de otra gente, causa gracia, o sea, encuentras favor. Es gracia, favor inmerecido. Te dan favor la gente te quiere acercar contigo y quieren platicar contigo. Muchas veces no nos damos cuenta de lo dañino que puede ser lo que hablamos, porque es muy fácil decir cosas, pero puede destruir la vida, como hemos aprendido en esta noche, de una persona. A veces es la reputación, pero también a veces es la vida completa, que la persona se quita la vida o trágicamente se mete en un accidente o depresión. La gente que siempre están hablando de otros viven una vida miserable, y por eso también Dios lo detesta. Dios no quiere que nosotros vivamos una vida miserable. Pero cuando tú estás siempre hablando mal de alguien, o la gente que siempre está hablando mal de alguien, son gente amarga, ¿no se han dado cuenta? Siempre llenos de celos, siempre con su cara caída, siempre buscando autolástima o buscando lástima de la gente. Es una vida miserable que viven la gente que siempre están hablando mal de otros. Y por eso Dios no quiere, por eso Dios estableció este principio. Porque si estamos dando mal testimonio de nuestro vecino, vamos a estar amargos. Y es más, muchas veces la gente de la cual estamos hablando no se dan cuenta. Ellos muy felices. ¿Quieres vivir una vida llena de bendición? No hables de los demás. Y cuando tú lo oyes a alguien hablando mal de alguien más, como dije anteriormente, páralos. Y si tú conoces a la persona de la cual ellos están hablando, defiéndelos también. Y les hey, ¿sabes qué? Lo que tú estás diciendo está mal. Yo conozco el corazón de esa persona, y esta persona es así, así, así. Y esa persona ya no va a venir contigo a tratar de hablarte mal de alguien. Y cuando están hablando o dando falso testimonio de ti, recuerda que Jesús dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen, y diga toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dice el Señor, ¿no? Hey, cuando están hablando mal de ti, gozaos y alegraos. O sea, alégrate, gózate. No te preocupes, porque Dios está a tu lado. No trata de buscar venganza, hablar mal de ellos también. Aunque es es la tentación que nos viene, ¿no? Eso es natural. Pero no, ponte contento. Qué bueno que están hablando mal de mí, porque Dios me va a recompensar. Y ya para cerrar, ya siento algunos ojos mirándome, como te dije que tenías que predicar hasta en la 9, y no va a decir nombres, pero la persona está sentado. No, tengo que ir con ella a la casa, o me meto en problemas, no va a decir nada. Isaías 54, 17. Me
encanta este versículo. Dice, no weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment, ye shall condemn. This is a heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levanta contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Tú eres un siervo, tú eres una sierva de Jehová. Nada de lo que hablan de ti va a prosperar. Tengan plena confianza en eso. Por eso Dios dice que podemos ser gozosos y alegres cuando hablan de nosotros. Que no prospera. Tú estás protegido. Sí, tenemos que entender el daño que podemos causar a hablar mal de alguien. Y si estamos hablando mal de alguien, no estamos cubiertos con esta bendición porque no somos siendo siervos del Señor. Pero cuando estamos caminando bien en estos principios que Dios ha establecido para su pueblo, tenemos esta herencia. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias. Una vez más. Y como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro. Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación, puedes hacerlo a través de nuestra página de internet a www.iglesiacafé.com.